Apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Jesucristo. ¿Lo tenemos? Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. No deje de bendecir al Señor. Elegido según la presciencia, no la presencia, sino la presciencia. Amén. Bueno, la Biblia, que es la palabra del Señor, está subdividida en diferentes materias doctrinales. Hay doctrinas diversas en la Biblia, que son enseñanzas, que son base para nuestra fe cristiana. Pero, a pesar de que todos tenemos la misma Biblia, es decir, los mismos escritos en nuestra Biblia, y creemos en el mismo Cristo, en el mismo Dios, sin embargo, en muchas congregaciones, en muchos grupos religiosos, hay diferencias doctrinales. Algunos creen en algunas cosas, otros no lo creen. Unos creen, por ejemplo, en la Trinidad, otros no creen en la Trinidad, creen solo en Jesús, los llamados Jesús solo o solo Jesús. Unos creen en el infierno, otros no creen que exista el infierno. Unos creen en los ángeles, otros dicen que no existen los ángeles. Unos creen en la salvación, pero hay diferentes formas de enfocar la salvación, que es lo que vamos a tratar hoy. Y bueno, así sucesivamente, unos creen en el arrebatamiento, otros no creen en el arrebatamiento, pero somos creyentes. O sea, somos creyentes evangélicos, todos los que muchas veces no somos compatibles con las doctrinas. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en qué cosa creemos. Por eso es necesario un pastor, porque el pastor va a guiar, va a trazar la palabra de Dios para que usted la analice y para que usted tenga un entendimiento de las cosas. En la vida secular, en las diferentes profesiones médicas, de derecho, de ingeniería, etcétera, de sociología o de psicología, todas esas ramas profesionales tienen libros. Los libros son las doctrinas, son las enseñanzas de los hombres que han estudiado esa materia profesional de la cual muchos son parte. Y en esos libros encontramos autores que enfocan un aspecto de la medicina, otros lo enfocan de otra manera, igual en la ingeniería, igual en el derecho, en el tema legal, unos lo enfocan de una forma, otros lo enfocan de otra forma, y de esa forma pues es necesario conocer las posiciones
de estos eruditos, de estas personas que tienen o que han pasado años tanto de experiencia en esa materia como el estudio, ¿verdad?, de la ley o de la medicina, de las diferentes ramas de la ingeniería. Y ellos han considerado que ciertas cosas son positivas y ciertas cosas son negativas. Entonces, en las Escrituras tenemos a muchos teólogos, hombres que en la antigüedad mantuvieron una postura, una posición doctrinal, y otros otra posición doctrinal. Son enfoques que le dan cada uno. Uno de los temas doctrinales más importantes, más que cualquier otra doctrina, y todas son importantes, pero esta es más importante de todas, es el tema, la doctrina de la salvación. Porque la salvación del alma es la razón por la cual Cristo vino, para darnos la salvación. Entonces, esta es una doctrina que hay que considerarla con mucho cuidado, porque usted puede pensar que la salvación es algo simple, ¿no? Pero no es tan simple como parece, porque hay enfoques. Cuando apareció Martín Lutero, que clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral, exponiendo sus puntos de vista contra la Roma papal, que era la que imperaba en ese momento. Apareció tiempo después de él, de Lutero, apareció un hombre llamado Calvino. Y este hombre estableció un enfoque doctrinal acerca de la salvación. Luego apareció otro hombre contemporáneo a él, llamado Arminio. Y él, tocando el mismo tema de la salvación, le dio otro enfoque. Y es en esa época, que era la época de la Reforma, estamos hablando del 1509, del 1515, por ahí. En esa época, estas dos líneas teológicas, estos dos enfoques, comenzaron a marchar paralelamente. Entonces se formaron dos grupos que hasta el día de hoy existen. Los calvinistas y los arminianos. Tal vez alguno de ustedes nunca ha oído hablar de ellos. Usted ha oído hablar de Pablo, de Pedro, pero nunca ha oído hablar ni de Calvino ni de Arminio. Pero estos hombres son los causantes de que hoy el tema de la salvación se ha enfocado de dos puntos de vista. Pueden haber más puntos de vista, pero estos son los más fuertes. Tanto así que se dice que en uno de ellos usted y yo estamos. O tú estás bajo el enfoque de los calvinistas, o estás bajo el enfoque de los arminianos. En uno de los dos estás, dicen los teólogos, porque son dos puntos de vista de la cual se nota claramente que una gran parte de la Iglesia de Cristo está a favor y una gran parte está en contra, tanto de uno como del otro. Usted va a entender esta noche cuál es la posición que usted tiene, en dónde está. Y para eso tenemos que entender qué cosa es lo que ellos
promovieron? ¿Cuál fue el enfoque que dieron sobre el tema de la salvación? Vuelvo a repetir, el tema de la salvación parece una cosa sencilla. Yo creo en Cristo y Él me salva y se acabó. Pero no es tan sencillo. Los calvinistas, por ejemplo, ellos se enfocan que la salvación es una gracia irresistible. Es decir, si Dios se manifiesta a su vida, usted no lo va a poder resistir y usted se va a convertir. Porque la gracia de la salvación es irresistible, dicen los calvinistas. Los arminianos dicen que no. Ellos dicen que la gracia no es irresistible, que usted sí la puede resistir, que usted la puede rechazar. Los calvinistas vuelven a decir que no es así, porque ya Dios ha establecido quiénes son los salvos y quiénes no son los salvos. Hemos leído, por ejemplo, este verso donde dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 2, dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. Punto para los calvinistas, que ellos dicen, ya ve, ya estábamos predispuestos por Dios a ser salvos. En otras palabras, para ser más sencillo, voy a tratar de ser lo más claro posible. En otras palabras, si usted es salvo, usted que está aquí y es salvo, es cristiano, es porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, según nos dice Romanos capítulo 8, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo no habíamos nacido. Hoy nosotros que existimos y que somos salvos, es porque Dios ya nos había escogido desde antes de nacer. Elegido según la presciencia de Dios, es decir, antes de todas las cosas ya Dios sabía quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Y de hecho, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces los calvinistas dicen, por lo tanto es irresistible para aquellos que Dios ya escogió desde antes de la fundación del mundo, salvarse, porque ya Dios los escogió. Y por lo tanto, pues hoy somos salvos. Los arminianos dicen, no, no es así. Porque la gracia puede ser rechazada. Luego aparece la otra parte más complicada todavía, donde los calvinistas dicen que aquel que es salvo es siempre salvo y que la salvación es algo que no se puede perder. Los arminianos dicen que no, que un salvo puede dejar de ser salvo y que la salvación se puede perder. Bendito el Señor. Entonces, ya hasta aquí usted se va ubicando quién más o menos parece que tuviera más razón que el otro. Aunque parezca mentira,
gran cantidad que cada día aumenta más de calvinistas, donde ellos aseguran que ya una vez que uno ha sido salvo, irrefutablemente tú vas a morir salvo. Que puedes tener tus problemas, tu tropiezo, pero ya eres salvo. Y esa salvación es como algo que no te va a dejar nunca y que a la larga o a la corta siempre vas a llegar al camino porque has sido escogido y por lo tanto es inevitable que tú te pierdas. O sea, eso nunca va a pasar. Tú vas a ser salvo, es inevitable que tú seas salvo. Los arminianos dicen no, porque las personas tienen un libre albedrío y Dios respeta el libre albedrío. Por lo tanto, la persona puede escoger el bien o puede escoger el mal. Y como consecuencia de lo que escoge, entonces se puede perder para siempre en la condenación. Los calvinistas afirman que la salvación es un don de Dios. Y ellos muestran, por ejemplo, Efesios capítulo 2. Quiero que lo considere en su Biblia. Efesios capítulo 2. Verso 1 y dice, y Él, hablando de Jesús nuestro Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, acá es donde ya viene ya, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora viene el texto favorito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ellos dicen, la salvación es una gracia divina porque el hombre no podía salvarse por sí mismo. Tampoco el hombre podía creer por sí mismo. Necesita que el poder de Dios se manifieste en su vida para que pueda creer. Eso es lo que dicen los calvinistas. O sea, el hombre no es como cuando tú vendes algo. Oye, te ofrezco esta olla, te pido tanto. Y el hombre dice, pues no, muy caro, no tengo, no puedo. La salvación para los calvinistas no es así. Para ellos, el hombre está muerto en delitos y pecados. Un hombre muerto
es uno que no tiene facultad de nada. Y la única manera de que esta persona sea salva es que el poder sobrenatural de Dios impacte su vida de tal manera que esa persona no pueda resistir y tiene que aceptar, porque no es una persona sin fe. Pero en ese momento el poder de Dios le genera la fe y se salva, se arrepiente y se salva. Entonces, esa gracia salvadora es para siempre, dicen ellos. Eso es algo que se va a mantener por siempre. Por lo tanto, la salvación no se puede perder. Los arminianos dicen que no, porque ya lo expliqué, que el hombre de todas maneras tiene facultad de rechazar. Los calvinistas vuelven a decir y dicen, es que si el hombre interviene aceptando, ya entonces deja de ser un don de Dios la salvación. Estaría la salvación condicionada, dicen ellos, estaría condicionada a la fe de las personas. Entonces, un don de Dios, ¿qué es? Un regalo. Es algo inmerecido. O sea, el Señor no te salva por ninguna razón que tenga que ver contigo, ni porque tú lo aceptes o no. Él te salva porque a Él le ha placido y esa salvación es irresistible. Los calvinistas tienen dos grupos. Los calvinistas antiguos, que eran los más recalcitrantes, los más radicales, las cuales ellos afirmaban que Dios había escogido los que habían de ser salvos y los que se iban a perder. Pero luego, con el paso de los años, esa forma radical cambió, varió, y ahora ya los calvinistas modernos dicen que Dios salva, o sea, Dios te escoge para salvación y al resto simplemente no lo escoge. Que viene a ser lo mismo, pero disfrazado, como para no decir que los otros fueron escogidos para perdición. Para no decir eso, simplemente dice, al otro grupo no lo escogen. Ellos verán. Pero de que Dios te escogió a ti, te escogió para ser salvo y es inevitable que tú te mantengas salvo. Entonces surgen las preguntas, ¿verdad? Entonces, pero si el hombre peca, ¿cómo es el asunto? Bueno, seguramente peca, pero al final siempre va a volver, como el hijo pródigo, siempre va a volver al camino y por lo tanto siempre va a mantener su salvación. Al final va a ser salvo. Todo eso suena bonito porque es como una especie de libertad que tiene la gente de decir, bueno, si yo siempre voy a ser salvo, voy a llevar mi vida de una forma como yo quiera y al final Dios siempre me va a traer, me va a encaminar y voy a morir salvo, ¿no? Es como una especie de tranquilidad. ¿Por qué? Porque los calvinistas afirman que todo depende de Dios. Porque Cristo dio su vida y murió para salvar. El hombre no tiene participación alguna en la salvación, dicen ellos. Si decimos que el hombre tiene que creer para ser salvo, o mejor dicho, aceptar
y está condicionado a que el hombre acepte, entonces ya no es un don, ya no es algo que viene de Dios. Está condicionado entonces como 50% Dios, 50% el hombre. Estoy hablando de lo que dicen ellos. Luego dicen, bueno, puede que alguno diga, están las dos cosas, ¿no? Está la intervención divina, la intervención del hombre, o está solamente la fe del hombre, pero como quiera, dicen los calvinistas, ya se condiciona ya la salvación a la voluntad del hombre, ya no a la voluntad de Dios. El hombre estaba muerto, estaba tirado. Es como cuando usted ha visto en las redes sociales que hay gente que busca esos animalitos que están botados, todos sarnosos, todos flacos, debiluchos, que están por ahí abandonados. Entonces vienen gente que cuida a esos animales, que son veterinarios, que ayudan a esos animales y entonces van y el perrito lo quiere morder, pero ellos le van dando comida, le van dando cariño hasta que lo agarran y lo suben al carro, se lo llevan, ahí lo bañan, le ponen sus inyecciones y al tiempo se ve un perrito que estaba todo desbaratado, se ve ahora pues un perro con un pelaje tremendo, corriendo, contento, ¿no? Entonces es más o menos lo que ellos quieren decir, ¿no? Que el hombre estaba perdido como ese perro, estaba abandonado y que no importaba si el perro quería o no quería, la cuestión era salvar a ese perro, la cuestión era salvar al hombre. Y entonces Dios usó todo su poder para intervenir en nuestras vidas y salvarnos y ponernos bonitos y bendecirnos y todo lo demás. Y al pasar el tiempo, pues la persona suya y mía ya no es la persona abandonada, perdida, miserable, sino que ahora es una nueva criatura. Eso es lo que afirman ellos. Así lo ven, así lo enfocan. Los arminianos dicen que no, que el hombre de todas maneras tiene que creer, porque de lo contrario sería absurdo. Algunos preguntarán, ¿y usted qué opina, pastor? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Según mi punto de vista, la salvación no se pierde. El hombre es el que se pierde. No sé si han entendido. La salvación no se puede perder porque es salvación. El hombre es el que se pierde. ¿Por qué? Porque según las Escrituras, Dios vino para salvar a todos. La Biblia no dice que Jesús murió por un grupo. De tal manera amó Dios a un grupo, no dice así, dice al mundo, refiriéndose a toda la humanidad, pasada, presente y futura, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, tiene que creer pues, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia también nos dice, creo que Juan capítulo 2 o 3, a ver, veamos, Evangelio de Juan, veamos si es 2 o 3. Bendito el Señor.
pegan las hojas. San Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya desde aquí ya se establece que Él vino para salvar al mundo entero, no para que el mundo se condenara. Aquí no hay ningún grupo condenándose. A todos por igual. Dice que el Hijo vino al mundo Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió, perdón, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, el mundo entero. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, claramente especifica, el que en Cristo cree no es condenado. Pero luego dice el que no cree, o sea, ahí está la participación del ser humano. La acción de creer o no creer. Si no cree, ya ha sido condenado. Los calvinistas, tocando el mismo texto, dicen claramente, se está diciendo, dicen ellos, que hay dos grupos, el que acepta y el que no acepta. El que acepta es el que ha sido escogido por Dios, vuelven ellos. Y el que no acepta es porque no ha sido escogido, por eso no acepta. Esa es la forma en que ellos lo ven. O sea, el mensaje se da y los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo van a creer. Y el que no ha sido escogido no va a creer. Aunque vea milagros, no va a creer. Para ellos hay una seguridad en eso. Para ellos. Sin embargo, esto se viene abajo cuando nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, bendito el Señor, creo que es el 8, donde está capítulo 13 de Mateo, donde el Señor da la parábola del sembrador. Y en la parte donde el Señor interpreta la parábola, en el verso 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El Señor va a aclarar lo que significa esta parábola. Verso 19, cuando alguno oye la palabra, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Cuando dice, viene la persecución por causa de la palabra, dice que esta persona tropieza. O sea, él ha aceptado la palabra, él ha aceptado a Cristo. Pero viene la persecución y abandona. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Los calvinistas dicen que el que cree es el escogido, el que no cree es porque está condenado. Acá dice que hay gente que ha creído, pero que luego se ha apartado. Cuando los calvinistas tocan este pasaje, ellos vuelven a decir, claramente se ve allí, que los que no son buena tierra son los que han escuchado la palabra, pero superficialmente. Porque en el momento de la persecución abandonan, en el momento de la prueba se apartan y otros en los afanes de la vida se van. Por lo tanto, estos, aunque hayan hecho profesión de fe, no están convertidos, dicen ellos. El único convertido es el que cayó en buena tierra, aquel que ha sido escogido, dicen los calvinistas. Los arminianos dicen no. Aquí se ve que ellos creyeron, al igual que los otros, pero dice, pero es que no fue buena tierra. La buena tierra aceptó la palabra. Estos no eran buena tierra. O sea, junto al camino, entre espinos, entre pedregales, representa una persona que no está entregada, sino que simplemente profesa, pero no está entregada. Cuando usted oye hablar a los calvinistas, usted entra en un dilema, porque ellos enfocan la palabra de una manera diferente. Y usted comienza a pensar y a decir, bueno, parece que tienen razón, porque aquí se ve que los que eran de buena tierra son los que aceptaron de buena gana y permanecieron y dieron fruto, mientras que los otros pues no. Y ponen ejemplos. Por ejemplo, dicen, en una congregación tenemos un grupo de hermanos y hermanas. Supongamos que la congregación sea de 1000 personas. Todos son creyentes, miembros de la iglesia. Pero usted puede darse cuenta que no todos dan fruto. No todos son fieles. No todos cumplen sus responsabilidades. No todos perseveran. En el camino se van de la iglesia o caen en pecado o se vuelven rebeldes o simple y llanamente se tornan indiferentes. Mientras que hay otros que son responsables en las buenas y en las malas, que permanecen en los cultos, que adoran a Dios, que trabajan en la obra, que son unidos, que son sujetos, que son obedientes. ¿Cómo califica entonces a estos dos grupos? Porque
ahí claramente se ve que hay dos grupos. La misma Biblia dice que está el trigo y la cizaña. La cizaña se parece al trigo, pero no es trigo. Es decir, el trigo son los escogidos, los salvos. La cizaña no son ni escogidos ni salvos. No llevan fruto. Entonces en la iglesia, en la congregación, hay dos grupos. El grupo convertido, porque fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, y los otros que nunca están firmes, porque no son. Como dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dice. Entonces, ¿cómo analizamos las cosas? ¿Será cierto que solamente los escogidos? Cuando la Biblia dice que vendrá el arrebatamiento, ¿a quién va a levantar el Señor? A los escogidos, dice, ¿no? ¿Quiénes son los escogidos? Los salvos, los convertidos, son los escogidos. Entonces el calvinismo afirma que por esa y muchas otras razones, siempre se va a notar que los que se pierden es porque no eran salvos. O sea, para ellos nunca estuvieron convertidos. Fueron parte de la iglesia, pero no convertidos. Mientras que hay un grupo que sí han demostrado con el paso de los años su salvación, la permanencia. Han pasado las mismas pruebas que pasa todo el mundo, pero han permanecido. Por eso dice la Escritura, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Según ellos, la versión dice que el que se mantuviera hasta el fin es porque es salvo, dicen ellos. Entonces para ellos, esto es una cuestión de que Dios conoce quiénes son los salvos y quiénes no son los salvos. Y como Dios conoce en su presciencia, pues Él salvó a los que Él vio que eran salvos en el futuro. Por ejemplo, usted es soltero, un día se va a casar y va a tener un hijo, y ya Dios sabe si ese hijo que va a nacer de aquí a 10 años más adelante, ¿será salvo o no? Eso es lo que afirman los calvinistas, no lo estoy enseñando yo, no es que yo lo digo, lo dicen ellos. Yo estoy repitiendo el enfoque de ellos. Los arminianos, que son la oposición de ellos, alegan que no puede ser así. Porque entonces Dios no sería justo. Porque si está diciendo los calvinistas de que por el amor de Dios, por el don de Dios, por la gracia de Dios se salvan, entonces no puede ser que esa gracia se active solo para un grupo escogido y el resto no. Aun cuando Dios supiera que se van a perder, no quita su gracia salvadora sobre ellos, que es la oportunidad gratuita que le brinda Dios a la humanidad. Lo que ellos decidan, lo que ellos hagan después negativamente, no cambia el hecho de que Dios les dio la oportunidad de ser salvos. Por lo tanto, Dios es un Dios que le abrió las puertas a toda la humanidad para encontrar el reino de los cielos.
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios le dio a toda la humanidad la oportunidad. No es que porque Él sabía, entonces le cerró la puerta a ese grupo y solamente puso su gracia irresistible para los escogidos. Falso de toda falsedad. No puede haber una gracia irresistible para un grupo, porque entonces Dios sería injusto. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Amén. Es más, Dios tenía sus escogidos cuando Él vino. ¿Quién era su pueblo escogido? Israel. Israel era el pueblo escogido de Dios, de donde nacieron los patriarcas, de donde vino la ley, las promesas, los profetas, etcétera. Y la Biblia dice que a lo suyo vino por ellos, primeramente. Vino por ellos. Ellos le rechazan y Dios le abre la puerta a todos los demás. De tal manera que todo aquel que en Él cree los hace hijos de Dios. Sin embargo, vino por Israel. Vino por Israel. Pero abrió las puertas para todos cuando Israel lo rechazó. Abrió las puertas para toda la humanidad. Porque en el plan de Dios, y ahí entra la presciencia, Dios sabía que Israel le iba a rechazar. Y esa era una justificación para Dios de abrirle las puertas a todos. Porque Dios siempre actúa en legalidad. Para que el diablo no tenga cómo contradecir. Para que el diablo no diga, no, pero tú viniste solo por Israel. ¿Por qué estás salvando al otro? Porque me rechazaron. Ellos rechazaron la salvación, se la doy a otro. Es como dice en el libro de Apocalipsis. Mira bien que nadie tome tu corona, porque yo te la he dado a ti. Si tú fallas, vendrá otro y tomará tu corona, porque te será quitada. ¿A quién le está hablando? ¿No le está hablando a la iglesia? ¿Qué van a decir los calvinistas? No, pero le está hablando a los que no son escogidos. Le dio una corona, le puso una corona. Mirad que nadie tome tu corona que está preparada para ti. Todos tenemos una corona preparada para cuando lleguemos allá. Gloria a Dios. Así como tenemos un lugar donde vamos a vivir, porque el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Pero si tú lo rechazas, pues otro toma tu corona. Incluso cuando habla en términos general de la iglesia, de la congregación, dice, ten cuidado, porque yo puedo quitar el candelabro de su lugar. O sea, esa luz divina que representa el candelabro, la luz de Dios, yo la puedo quitar, dice. Por lo tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo manda a arrepentirse. Los calvinistas prosiguen en su mismo juego, diciendo de que esa es la razón por la cual nunca se pierde la salvación, porque Dios siempre va a estar ahí. La salvación jamás se pierde, porque la salvación, para poder entenderlo, es como un sistema que Dios ha establecido. Cuando la Biblia dice, venid al trono de la gracia para hallar oportuno socorro,
está hablando de que hay una fuente de salvación permanente. La salvación siempre es permanente, es como una fuente que salta agua para vida eterna. Es permanente la salvación. ¿En dónde fallan los calvinistas? En que ellos dicen de que tú una vez salvo eres siempre salvo. Pase lo que pase, eres salvo. No. La salvación está allí. Nunca se perderá, nunca se acabará, nunca se agotará. Está allí como una fuente. No se pierde la salvación. Pero el hombre sí se pierde. Si es que abandona a Dios. El hombre se puede alejar de Dios. Yo les pregunto, Judas, por ejemplo, los calvinistas hablan de Judas y dice, por ejemplo, Judas, la misma escritura dice en el capítulo, creo que es 15 de Juan, donde dice, de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Entonces los calvinistas dicen, ya ve, ahí está. Judas se perdió no porque pecó, sino porque ya estaba condenado. Él no era el escogido, y ahí dice, para que la escritura se cumpliese, porque ese hombre ya estaba destinado para la perdición, dicen, mientras que los otros no. Cuando uno los escucha así, pues parece bonito, parece lógico. Pero el tema es que el Señor escogió a 12 y cualquiera de ellos podía haber sido. Cuando dice el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese, no es que Judas estaba destinado. Lo que estaba destinado es que uno de ellos lo iba a traicionar. Podía ser cualquiera, podía haber sido Pedro, podía haber sido Juan, cualquiera de ellos. Pero fue Judas el que inclinó su corazón. La profecía declaraba. Es como que Dios nos dijera, uno de vosotros me va a traicionar, pero no se sabe quién. Puede ser cualquiera. Y dentro de ese cualquiera que podía traicionarlo, pues lamentablemente para Judas fue él. Pero no porque fue escogido para traicionar, porque tendríamos que hablar de la predestinación entonces. Que unos están predestinados ya para el mal y otros para el bien. Y eso es falso. Veamos Romanos 8 para entender lo de la predestinación un momentito. Romanos 8. Bendito el nombre del Señor. Miren lo que dice el verso 29. Es interesante esto. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí están los calvinistas. ¿Ya ves? A los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de todas las cosas. Antes que fuese hecho el mundo. Ya el Señor los conocía. Y a esos que conoció, que sabía que iban a actuar bien, los predestinó, dicen. Así dicen ellos. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Los calvinistas dicen, ya ves, más claro ni el agua.
claramente se ve que el Señor predestinó. Pero están interpretando totalmente mal las Escrituras. Analicemos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Detengámonos acá. ¿A quiénes conoció? A todos. A toda la humanidad los conoció antes. A todos, no a un grupo. No a los que solamente los escogidos, no. Los conoció a todos. Y a todos los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A todos. Por eso dice, en el verso 30, dice, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué cosa? Llamó. Si estaban predestinados, ¿para qué los llamó? Si había un grupo predestinado, ¿para qué los llamó? ¿Los llamó a qué? ¿A qué los llamó? A la salvación. A toda la humanidad que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, a toda la humanidad, los predestinó a ser salvos. Los predestinó a ser salvos. Pero para ser salvos tenía que llamarlos. Y a esos que llamó y aceptaron, a esos que llamó y aceptaron, a los que llamó y aceptaron, a estos también justificó. No está diciendo que era solo un grupo al que estaba llamando. Él llamó a todos, los predestinó a todos a la salvación, porque la salvación era para todos, no para un grupo. ¿Sí me entienden? Y a estos que los había predestinado para la salvación, los llamó. Porque esa es la parte crucial donde el hombre que tiene un libre albedrío tiene todo el derecho de escoger. Tiene el derecho de escoger. Como cuando Dios puso a Adán en el huerto y le puso el fruto. De todo árbol del huerto podéis comer, mas del que está en medio del huerto no comeréis de él. El día que comas, ¿qué le dijo? Moriréis. Si Adán fue un predestinado, ¿por qué comió? Porque tenía un libre albedrío, una voluntad propia. Todos nosotros tenemos un libre albedrío. Cuando la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Quiere decir que Dios sabe que hay gente que cree y gente que no cree. ¿O no es así? Entonces los calvinistas dicen, es que los que no creen son los perdidos. Si ya Dios sabe los que van a ser salvos y los que se van a perder, ¿para qué nos manda a predicar el evangelio? ¿Para qué? Si ya se van a salvar el grupo, ¿para qué nos manda a predicar?
Entonces los calvinistas dicen, es que precisamente manda a predicar para que los escogidos se salven. Fueron predestinados a la salvación todos. Y luego todos fueron llamados a esa salvación. Todos fueron llamados, pero no todos creyeron. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. Yo no puedo caer en el juego de que no, creyeron en las tinieblas porque esos eran los predestinados al mal. Porque entonces Dios estaría jugando con el plan de salvación, con el tema de la salvación, estaría en un juego, sabiendo de que ya están condenados. Nos manda a predicar. Dice la Biblia que algunos que no creen, fuérzalos a entrar, dice, fuérzalos. Pero si ya están condenados, ¿para qué lo voy a forzar? Volvemos al capítulo 8 de Romanos, versículo 30. Y a los que predestinó, a todos, a estos también llamó, a todos. Y a los que llamó, que aceptaron, a estos también justificó. Porque aceptaron, porque creyeron. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, nos va a llevar al cielo. ¿No? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando dice, si Dios es por nosotros, ¿a qué grupo se refiere? A los que creyeron. A los que creyeron. Pero en ningún momento Dios le quita la oportunidad a los demás. Ni los pone como condenados. O sea, es como que Dios se ríe diciendo, mira, ahí hay dos grupos, los condenados y los que van a ser salvos. Mira, los condenados quieren ser salvos, pero pobrecitos no van a poder ser salvos. O sea, ese es el amor de Dios. Sería como una especie de burla. Dios ama a todos. Ahora, hagámoslo más personal. Hagamos más personal para ver si Dios se burla o no de nosotros. Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, que es una promesa. Serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ¿qué pasa si en tu casa la mitad se va al infierno? Están perdidos, no van a ser salvos. ¿Por qué Dios te hace una promesa de toda tu casa si ya Él sabe que la mitad de tu casa se va a ir al infierno? O sea, ¿se burla de ti Dios? ¿Se burla de nosotros? Prometiéndonos una cosa que no es factible, porque hay quienes son escogidos y hay quienes no. Sería absurdo que Dios prometa que será salva toda nuestra familia, cuando en realidad, según los calvinistas, hay un grupo escogido y hay otro grupo que no. Y según los calvinistas, puede que una familia todos sean escogidos y la otra familia, bueno, la otra familia lamentablemente la mitad no va a ir. Entonces, ¿por qué Dios manda esa promesa? ¿Por qué dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Si en los de tu casa, en tu familia, se van a ir al infierno algunos. No hay para ellos salvación. Porque hay escogidos. Es un absurdo querer entender que Dios tiene privilegiados
y que el resto, lamentablemente, pues como Dios ve el futuro. Ahora, hablemos un poco de eso, de que Dios ve el futuro. Cuando Dios vio el futuro de toda la humanidad, según dice Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando Dios vio el futuro, los vio perdidos a todos. Los vio perdidos a todos. Él no vio salvo a ninguno. A todos los vio perdidos. Entonces Dios desarrolló el plan de salvación. Él dijo, todos están perdidos. Todos se van a ir al infierno. Establezco el plan de salvación para salvarlos. Para salvarlos. No estableció un plan de salvación para los escogidos, para todos, porque todos estaban perdidos. Por eso hizo el plan de salvación, que lo hizo antes de la fundación del mundo, es verdad. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él vio la humanidad perdida. Él vio pecar a Adán. Él vio que el mundo se corrompía, que el diablo tomaba el control de todos. Y Dios dijo, yo no voy a permitir eso, yo voy a intervenir. Yo enviaré a mi único hijo, lo sacrificaré para salvarlos. Pero para salvarlos a todos. Pero como el hombre tiene una parte de decisión, que es lo que los calvinistas no aceptan, ellos dicen no, porque si el hombre decide, entonces la salvación ya no está condicionada entonces ya a lo que el hombre decida. No, la salvación no está condicionada a nada, la salvación está hecha. Un ejemplo práctico. Supongamos que nosotros decidimos convertir este lugar en un centro de ayuda para los indigentes. Acá tienen camas, comida, para que pasen la noche. En vez de dormir en la calle, bajo el puente o en alguna esquina, con este frío, este lugar es gratuito para que ellos entren, todos los indigentes, todos los que están sin casa, sin hogar, que no tienen dónde dormir. Aquí hay un lugar para que duerman y hay comida para que coman y duerman tranquilos. Es gratis, no se les va a cobrar nada. Tienen duchas. Es más, le vamos a conseguir ropa limpia y se la vamos a regalar. Una obra de bien social. Ponemos el aviso, hacemos un llamado a todos los indigentes, pero ¿qué pasa si un indigente dice, pues yo no quiero ir? Sí, está muy bonito, pero yo no. Y comienzan a tener dudas y comienzan a decir, de repente tú entras y te sacan los órganos, te hacen esto, te hacen lo otro, y comienzan a tener miedo y un grupo decide no entrar porque tienen miedo de que aquí le van a hacer algo malo. Es lo que la gente dice. Mejor no te metas a esa religión porque ahí te vuelves loco, ahí te lavan el cerebro, ¿no? No dicen eso la gente. Y sus temores les impiden venir al templo a recibir la gracia de Dios. Pero no es que sea condicionado para un grupo nada más. Escogido. Ya aquí van a entrar solamente 5 escogidos nada más.
es para todos. Así hizo Dios. Dios nos vio a todos indigentes, durmiendo en la calle, perdidos. Y Dios planteó la salvación para todos. La salvación es un sistema establecido que fluye vida eterna y que nunca se pierde esa salvación. Esa salvación está ahí hasta el último suspiro. Amén. ¿En dónde está el error? Cuando meten al hombre, dice, salvo, siempre salvo. No. Salvación, siempre salvación, que es muy diferente. Salvación, siempre salvación. Pero el hombre puede escoger ser salvo o no, o rechazar. Pero la salvación siempre está ahí, salvación para siempre. Es inagotable. Está allí por siempre hasta que Cristo levante su iglesia o hasta que nos muramos. Salvación, siempre salvación. Tú escoges la salvación o la perdición. Tú escoges. Pero la salvación Dios te la dio para ti, se la dio para todos. Sin acepción de personas, seas rico, seas pobre, seas blanco, seas negro, seas de la condición que seas. Y te ama igual. Como ama uno, ama al otro. Si dijéramos que Dios ha escogido un grupo para ser salvo y el otro no, entonces no los ama a los otros. Pero Dios ama a todos por igual. Él no tiene favoritos. La salvación es gratis para todos. No por obras. Nadie tiene que pagar nada ni hacer nada para ser salvo. Solo creer en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Pero si no quieres creer, ¿qué se va a hacer? Ahora, tú crees, tú entras a la salvación. Eres salvo porque tú crees. Porque el único requisito para ser salvo es creer. No hay otra cosa. El Señor no dice que para que tú seas salvo tienes que ayunar, tienes que vigilar, tienes que orar, tienes que estar allí permanentemente con Dios. No dice eso. Para la salvación es gratis, no tienes que hacer nada. Para la santificación, ese es otro cantar. Para la santificación de tu vida, porque tú quieres consagrarte más, pues ayunas, vigilas, vienes al templo, oras. La santificación. Pero la santificación no tiene nada que ver con la salvación. Las acciones que tú tomes para santificarte, no lo estás haciendo para ser salvo. Lo estás haciendo para consagrarte más. Para ser salvo, tú no tienes que hacer nada. Solo creer es el único requisito. Creer en Cristo. Nada más. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. A Él es el único que acudimos, ¿no? Bien. Usted cree. Pero las tentaciones, las necesidades, las pruebas, las luchas, de repente en la iglesia alguien te mira mal, de repente alguien te empieza a criticar, de repente empiezas a escuchar chismes, de repente hay un grupo que no te aprecia, no te mira bien, y tú comienzas a sufrir esa presión de gente que no está consagrada. Y eso genera en ti una inestabilidad espiritual, emocional. Porque tú viniste con una alegría tan grande cuando tú te convertiste,
que tú decías, pues acá todos son pepitas de oro. Aquí todos son fieles y verdaderos. Acá todos son ángeles o como ángeles. Y descubres que no es así. Que un día alguien te pide un dinero prestado y se va y no te paga nada. Pero es creyente. Y pasan una serie de cosas. Y de repente ves que hay hermanos que se van al mundo, que se pierden. Después de un tiempo perdido regresan. Oye, pero este no es el que vimos bailando allá. Sí, pues, de nuevo regresado. Entonces esas cosas te desestabilizan. Porque esos creyentes no se consagran, no oran, no buscan a Dios. Entonces no están consagrados. Y eso hace, como dice la Biblia, que el que le da lugar a la carne hereda corrupción, pero el que le da lugar al espíritu hereda vida eterna. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Los celos, la envidia, ¿verdad? Y todos los pecados que se pueden considerar. Los frutos de la carne. Pero tú eres salvo. Tú eres salvo. Pero te descuidas. No porque tú estés condenado ya, o porque tú, aunque te descuides, después vas a volver y vas a ser salvo siempre, como dicen los calvinistas. No. Simplemente te alejas de Dios. Dios tiene una palabra viva. Esa palabra está en tu corazón. Cuando tú te apartas, esa palabra está allí. Esa palabra no te suelta porque la Biblia lo profetizó. Dijo, así como el cielo da la lluvia y cae a la tierra y la hace germinar, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Produce fruto. Comienza esa palabra a trabajar en ti porque ya conociste la verdad. Pero hay gente que con todo y eso cierra su corazón. Se puede morir porque pierde la protección divina. Se puede morir en cualquier momento. Por un accidente, por un paro cardíaco, por un resbalón, se cae de la escalera, se rompe el cráneo, se atraganta con un pedazo de carne. ¡Feliz año nuevo! Feliz, como gritaba uno, ¡feliz año nuevo! Dice, ¿pero qué feliz año nuevo si estamos en mayo? Y era, feliz a me muero, estaba diciendo. Te puedes atragantar y ahí quedas. Feliz año nuevo y ¡pum! Habiendo conocido la palabra. Sin embargo, uno que nunca conoció la palabra, que toda su vida fue cruel, hizo daño, en el último minuto de su vida alguien viene a orar por él, le habla y él acepta a Cristo y muere salvo. Porque le llegó el mensaje en el último momento y aceptó. Es el amor de Dios. Dios ha derramado su amor sobre ti. Tú eres salvo. Tú estás siendo bendecido.
Tú tienes privilegios. Dios te ha llamado a muchas cosas bonitas. Dios te ha dado promesas hermosas. Sin embargo, mucha gente rechaza todo eso. ¿Sí? Pero no es porque Dios ha escogido un grupo, porque lamentablemente esa idea de que Dios me ha escogido y yo voy a ser salvo siempre. Pero ¿cómo puede, qué te garantiza a ti que eso sea para ti? ¿Y si estás dentro de los perdidos? ¿Cómo tú garantizas que tú eres un escogido? Salvo siempre salvo. ¿Cómo tú lo garantizas? ¿Cómo tú lo sabes? Es que yo soy salvo, sí, pero después te vas al mundo ¿y? ¿Qué garantiza que tú eres el de los escogidos? Estamos, o los calvinistas están tan igual como los testigos de Jehová. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que 144,000 son los que se van a salvar. Que son los 144,000 sellados. ¿Y quiénes son esos 144,000? Según la interpretación de ellos, cualquiera de ellos. Pero no se sabe quién. La Biblia dice quiénes son. Dice que son de la tribu de Dan, de Judá y de todas las tribus de Israel. Son de las tribus de Israel, son judíos los 144,000. Ellos dicen que son ellos. ¿Y cómo lo garantizan? La Biblia es clara. ¿Qué garantía tienes tú que tú eres de los escogidos? Si eres de los que están en condenación, te vas al infierno de todas maneras. Eso sería entonces absurdo. Estaríamos jugando a la ruleta rusa acá. ¿Sabe qué es la ruleta rusa, no? Donde ponen una bala a la pistola, le dan vuelta al tambor. Si justo la bala da para disparar, y si no, le toca al otro. Alguien tiene que morir de todas maneras. Esa es la ruleta rusa. Estaríamos así. A ver quién es el escogido. Yo soy porque no salió la bala. A ver el otro, que también se creía escogido. Es un absurdo. Dios no se mueve así. Dios ama a todos, vino por todo. La misma Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba ¿qué? Perdido. No vino por escogidos, vino por perdidos. No vino por los sanos, vino por los enfermos. Es el amor de Dios para todos. Eso de que fuimos predestinados, no has sido tú predestinado. Todos fuimos predestinados a la salvación. No predestinados para pertenecer al cielo, sino todos fuimos predestinados para eso. Pero con el condicionante de que tienes que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora tú has creído y no te has bautizado. Tienes que pensar bonito, ¿ah? Porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado. Entonces, los calvinistas podrán tener su concepto y todo lo que quieran, pero están jugando al grupo favorecido. No existen grupos para Dios. Para Dios todos son iguales. Él ama a todos por igual. No hay grupos. Los grupos se forman porque tú crees y porque el otro no quiere creer. Mi primo y yo
Venezuela, ya muchos años, los dos tuvimos exactamente la misma experiencia espiritual. Sin embargo, yo me convertí y él no. Pero los dos tuvimos la misma experiencia, igualito. Yo me convertí, yo busqué, él no. Y hasta ahora está ya perdido. Entonces, no quiere decir que no tenga opción. Él sigue teniendo opción. Oramos por él. Para que alguien llegue, le predique, para que Dios lo toque. Sigue teniendo opción como ustedes, como sus familias inconversas, tienen opción. Porque la salvación ha sido predestinada para todos. Y cuando tú creas, cuando el Señor llame a la salvación y tú crees, serás justificado y luego serás glorificado. Como dice acá. Por eso hay que tener cuidado. El tema de la salvación es un tema delicado. No es tan fácil como parece. Un día te tropezarás con alguien que te empieza a hablar y a decirte que no, que mira, que los escogidos, y te señala la Biblia y te muestra y te habla de lo que hemos tocado. Él mismo también te contradice con la misma palabra. Y si tú no estás preparado, tú puedes caer y creer de que realmente eres salvo, siempre salvo. Entonces yo soy salvo, siempre salvo. Y te metes eso en tu cabeza y ya no te consagras. Porque siempre al final vas a ser salvo. No es verdad. Por eso, cuando nosotros vemos a Judas, también vemos a Pedro. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Por qué Pedro no fue condenado? Porque el Señor le dijo: antes que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Y Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Cuando ustedes oran por mí, como cuando yo oro por ustedes, es precisamente para que en los momentos complicados la fe no nos falte y no nos perdamos. Ese es el poder de la intercesión, de la oración. ¿Acaso no has tenido alguna vez una experiencia de que has estado orando y Dios te ha puesto carga por alguien? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se pierda. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero hace falta que tú intercedas. Porque el diablo puede decir: tú eres injusto. A este yo lo tengo en mis garras y tú te lo quieres llevar así de gratis. Es que hay alguien intercediendo por él. Alguien me está pidiendo que lo salve y yo le estoy dando la oportunidad. Por eso es importante la oración, la intercesión. Toda religión falsa cae en el tema de la salvación. Los católicos, por ejemplo, creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a la hora de la intercesión ponen a María. O sea, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo son tan eficaces como María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
antibíblico totalmente. Cristo es el que intercede por nosotros como abogado, dice la Biblia. Y María no es Dios. María era la madre de Jesús, hombre. Pero ella no es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Todas las demás religiones que no son, aun cuando se llaman cristianas, pero ellos, tú les preguntas, ¿cómo tú eres salvo? Por ejemplo, a los testigos de Jehová, tú les preguntas, ¿cómo son salvos ustedes? Bueno, el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que por obras? Sí, por obras. Entonces ya no es por Cristo, es por obras. En las iglesias pentecostales hay iglesias radicales. Nosotros hemos salido de una de ellas. ¿Qué es lo que ellos enfocan? Que tienes que guardar la palabra para que seas salvo. Falso. Tú no tienes que guardar la palabra para ser salvo. Tú eres salvo sin guardar nada. Que para que te consagres a Dios debes obedecer la palabra, esa es otra cosa. Es una cosa muy diferente. Pero no tiene nada que ver con la salvación. Te la dio Dios en el momento que tú creíste. Y eres salvo. Pero para consagración, pues hay que ayunar, hay que orar. Cuando los fariseos le dijeron, ¿por qué tú ayunas y tus discípulos no ayunan? Bueno, porque yo estoy con ellos. El día que yo me vaya, ellos ayunarán. Pero no tenía nada que ver eso con la salvación. Era una cuestión de consagración, que es muy distinto. Si tú no te consagras, estás propenso a pecar. Pero si te consagras, estarás fuerte espiritualmente para rebatir los embates de las tentaciones. Así de simple. Pero no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es gratuita. Hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre o una mujer que pecó? Un creyente que peca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse. Eso es lo que tiene que hacer, arrepentirse. Y nuevamente la salvación que nunca se pierde, que como sistema, el hombre está perdido, pero la salvación siempre está ahí, como el sol, como el aire. Cuando esa persona se arrepiente, la salvación nuevamente viene sobre él y es perdonado. Y una de las cosas maravillosas que tiene el perdón de Dios, con esto termino, una de las cosas preciosas, las más preciosas, es que cuando Dios te perdona, Dios olvida. La Biblia dice, a lo profundo de la mar sepultaré tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Tú vives con tu conciencia porque hiciste algo malo, pero luego vienes a pedirle perdón a Dios. Tú le pides perdón, tú lloras, tú te arrepientes. Pero como hay tantas enseñanzas que te hacen ver como un vil pecador, tú sigues pensando que Dios se ha desagradado de ti, pero tú le pediste perdón y Él te perdonó y Él ya olvidó. El diablo te hace recordar lo que Dios ha olvidado. La gente puede recordar lo que hiciste.
Tu conciencia te puede acusar, el diablo te puede acusar, tus detractores te pueden señalar, pero Dios te perdonó y olvidó. No se acuerda más. Como está lejos el oriente del occidente, hice alejar tus rebeliones delante de mí. Si fuera un rojo con el carmesí, como blanca lana quedarán. Así. Y eso se llama salvación. Perdón. Para cualquiera, no que el escogido, que soy escogido, no. Todos hemos sido escogidos porque creímos. Pero el día que dejes de creer, pones en riesgo tu salvación. La salvación estará allí, pero tú te perderás. La salvación siempre va a estar ahí. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con el tema de la salvación. Tenga cuidado. Dice la Biblia, el que cree estar firme, mire bien y no caiga. Pero el amor de Dios siempre está ahí para ti. Mientras tengas vida, tú tienes esperanza. Mientras tú puedas pedir perdón, la salvación es gratuita para ti. Está constante, como río de agua viva, como una fuente que salta para vida eterna. Ahí está. Lo único que tienes que hacer es sumergirte en la sangre de Cristo y te limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y considera tu corazón. Considera tu vida. A lo mejor hay ataduras porque hiciste cosas malas y creaste un hábito. Y por eso es como que no puedes salir de ahí, pero si tú te arrepientes, el Señor te perdona. Lo único que tienes que hacer ahora es consagrarte. Esa es la parte que te toca. Como dice Cristo, orad y velad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora Él te perdona, te salva, pero ahora consagra tu vida para que estés firme. Esa es la parte complicada para muchos que no quieren que el Señor les perdone, pero no se quieren consagrar. Sirve al Señor, búscale. Si hay alguien en esta hora que diga, pastor, ore por mí. Yo estoy pasando por situaciones difíciles en mi vida espiritual. Soy tentado, he hecho cosas negativas. Quiero que el Señor me perdone. Quiero que el Señor me dé otra vez la oportunidad. Y yo nuevamente entraré a buscar a mi Señor. Y nuevamente estaré firme con mi Señor. Ore por mí, pastor. Si hay alguien que quiera que ore por usted, levante su mano y haré una oración por usted en esta hora. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano, póngase de pie. Cierre sus ojos, incline su rostro. Y allí donde estás, dile al Señor, Señor, perdóname de todos mis pecados. Tú me amas. Yo también te amo, Señor.
pero me he debilitado. He permitido muchas cosas en mi vida que me han afectado. No me siento bien. No quiero desagradarte. Perdóname. Voy a empezar de nuevo. Con tu ayuda, con tu misericordia, con tu Espíritu Santo. Empezaré otra vez a venir a los cultos, empezaré otra vez a consagrarme, a orar. Comenzaré a hacer las cosas que había dejado de hacer. Y yo sé que todo será distinto para mí. Yo sé que tú me bendecirás. Porque tú cuando perdonas, tú olvidas, Señor. Tú olvidarás todo lo que yo he hecho. Y me mirarás con tus ojos llenos de amor y de ternura. Y me levantarás como levantaste al hijo pródigo. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Perdóname, Señor. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia se pone de pie y vamos a orar por estas vidas. Vamos a pedir a Dios. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, por esta enseñanza. Te pido que bendigas a todo aquel que levantó su mano, que entrega su corazón a Cristo en este momento una vez más. Se reconcilian con Él. Todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera, dice tu palabra. Tú lo recibes con amor. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Tú te regocijas, porque una vez más el diablo es derrotado. Una vez más la cabeza de Satanás es pisoteada por tu poder. Gracias por estas vidas que hoy se entregan a ti. Perdónales de todo pecado, como dice tu palabra. Perdónale y olvídale todo lo que hicieron, como dice tu palabra, Señor. Y bendícelos. Bendice sus vidas nuevamente. Tu presencia venga sobre ellos. Tu Espíritu Santo. Tu gracia salvadora los envuelva. Levántalos, Señor. Aumenta la fe de ellos. Trae fortaleza espiritual. Desbarata las obras del diablo. Echo fuera todo poder satánico, demoníaco. Echo fuera, Señor. Santifícalos. Haz nueva criatura a cada uno de ellos. Y si están enfermos, si tienen dolencias, si alguno ha venido enfermo, tócale, sánale, libértale de todas sus enfermedades, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Señor es bueno, para siempre es su misericordia.